Este domingo y el siguiente haremos una pausa en la serie que hemos estado estudiando sobre parábolas para hablar acerca de lo que pasó ese día, lo que pasó en esos 2 días. Vamos a hablar específicamente no del ingreso, de la entrada de Jesús a Jerusalén, sino vamos a hablar acerca de lo que pasó el viernes en la cruz, en esa cruz. ¿Qué pasó? Mire, todos creemos o todos decimos que sabemos lo que pasó. A este tiempo, estos días, que son días en que muchas personas de la iglesia lo toman para poder meditar en lo que pasó, en lo que Dios hizo a través de Jesús. Otros se van de vacaciones, también está bien salir de vacaciones, pero no es el día en realidad, no es un día particularmente diferente, más bien es una ocasión importante, creo yo, donde nosotros debemos recordar tal vez especialmente. No es que solo lo hagamos hoy o estos días, pero sí es importante recordarlo. A esta semana muchos le llaman la semana de la Pasión o la Semana Santa. El día domingo, según nos dice la Biblia, Jesús entró a Jerusalén. Y cada uno de los días la Biblia podemos rastrear cronológicamente lo que pasó, pero vamos a centrarnos en lo que sucedió ese viernes en esa cruz, porque de allí depende todo lo que nosotros somos hoy. Y muchas veces nosotros hablamos, sí, Jesús murió en la cruz, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué murió? ¿Por qué tenía que ser una cruz? ¿Por qué no fue apedreado como era la costumbre? ¿Por qué tuvo que ser en el tiempo de los romanos? ¿Por qué fue afuera de Jerusalén y no adentro? Todo eso tiene un sentido muy especial y fue profetizado por el Señor. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús es la base de todo lo demás para nosotros que somos sus hijos. Así que hoy vamos a hablar acerca de la crucifixión y vamos a hablar, el tema del mensaje de hoy es Dios en la cruz. Dios en la cruz. La próxima semana vamos a estar meditando sobre la resurrección, por supuesto. Otro evento central para los cristianos, pero muchas veces no lo entendemos, no vemos la profundidad de lo que pasó. ¿Por qué Jesús tuvo que resucitar? ¿Por qué no fue suficiente con lo que pasó en la cruz? ¿Por qué debía resucitar? Porque debía de. Porque fue también profetizado cientos de años antes. Todo esto nos da sentido a nosotros como cristianos y por eso vamos a meditar en estos dos eventos. Así que quiero invitarle, bueno, como siempre, ahí está el código QR, usted puede bajar a su teléfono todo el bosquejo de este mensaje para futura referencia o si usted quiere simplemente tener las lecturas bíblicas. Vamos entonces, por favor, a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versos del 33 al 41. Marcos 15, del 33 al 41. La crucifixión de Jesús se narra en los evangelios. Todos los evangelios hablan de esto. Es un tema central. Y cada uno de los evangelistas nos da diferentes puntos de vista. Alguien podría decir, ¿por qué los evangelios no dicen todo lo mismo? Y algunas personas en el tiempo, en la historia, han tratado de desvirtuar a la veracidad del testimonio evangélico al decir que si todo esto fuera cierto, todos los evangelistas dirían lo mismo, pero no es así. No es así por la simple razón, primero, que fueron inspirados por el Espíritu Santo con diferentes propósitos, pero también porque cada uno vivió los eventos a su forma y en circunstancias distintas. Cada quien lo vio desde una perspectiva diferente. Por eso nosotros enriquecemos nuestra visión o nuestro aprendizaje usando todos los evangelios. Sin embargo, vamos a ir a Marcos y de ahí vamos a poder estudiar esta historia o este pasaje. Marcos 15, 33 al 41 dice así: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza:
Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban cerca, dijeron, escuchen, está llamando Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una vara y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Enmarquemos lo que acabamos de leer. Este es el desenlace de lo que ya venía sucediendo unas horas antes. Jesús la noche anterior había celebrado con sus discípulos la Pascua. Este era el marco del evento, la Pascua. A la gente llegaba de todos lados a Jerusalén para celebrar la Pascua. Llevaban su cordero pascual tal y como había sido establecido en el libro de Éxodo, presentaban el sacrificio y después comían juntos en la noche. Eso era en familia. Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, con su familia, y allí en el marco de esa cena, Él instituyó la Santa Cena, o la Cena del Señor, o la Mesa del Señor, como algunos le llaman, pero allí Él cambió. A partir de ese momento, los cristianos no celebramos la Pascua, no es lo mismo la Pascua que la Santa Cena. Nosotros ya no celebramos la Pascua, sino la Santa Cena, porque Jesús instituyó en ese momento esa ordenanza. Pero al salir de ahí, llevó a sus discípulos a un jardín privado, el jardín de Getsemaní, y conocemos la historia, lo hemos leído, que Jesús llegó allí y Él fue a orar. Mientras sus discípulos, tal vez con buen deseo de acompañarlo, pero se durmieron, Jesús estaba orando y dice la Biblia que sintió una tristeza tan profunda como la muerte. Y el efecto que sobre él tenía lo que iba a pasar, que Jesús sabía lo que iba a pasar, fue tal que dice la Biblia, dice uno de los evangelios, que su sudor caía como grandes gotas de sangre. Y hay una explicación para eso, no nos vamos a detener, pero usted puede leerlo. Ahora, es importante entender esto. Lo que iba a pasar Jesús, nadie más lo ha pasado jamás y nadie lo va a pasar jamás. Llegó a ese nivel. Inmediatamente después de orar, llegó Judas, el traidor, dirigiendo a los soldados del templo y tomaron preso a Jesús y se lo llevaron. Se lo llevaron inicialmente a la casa del sumo sacerdote Caifás y allí convocaron secretamente al Sanedrín, que era el consejo superior de los judíos, y lo juzgaron. Es importante esto también. Eso fue un juicio espurio. Eso fue ilegal por todos lados, porque la ley decía claramente que no se debía juzgar a nadie de noche, porque en las tinieblas de la noche se hacen las cosas que se quieren esconder. En la oscuridad suceden las cosas incorrectas. Por eso tenían que hacerlo de día. Sin embargo, ellos lo hicieron de noche. Y lo hicieron de noche porque tenían prisa. Unos días antes, una multitud había recibido a Jesús a la entrada a Jerusalén y diciendo, Hosana al Hijo de David. Era una multitud enardecida creyendo que Jesús era el Mesías. Y quiero aclarar esto, creyendo que según su concepción de Mesías, Jesús podía ser el Mesías, aunque Jesús era el Mesías, pero ellos esperaban otra cosa. Entonces, los sacerdotes sabían que no podían dejar pasar más tiempo, porque la gente estaba enardecida. Así que tenían que actuar rápido y tenían que buscar condenarlo a muerte, pero tenían el tiempo en contra. Porque al día siguiente era el día de la Pascua. Jesús fue llevado en la noche,
casi a la medianoche, y al día siguiente era la Pascua. Entonces no podían condenarlo a muerte en la Pascua. Era contra la ley. Así que estaban corriendo. Fue un juicio totalmente ilegal. Sin embargo, no podían probar nada contra Jesús. Así que la Biblia enseña, dice que contrataron testigos falsos. Les pagaron. Los testigos falsos existen desde siempre. Y esos testigos fueron a decir cosas terribles contra Jesús. De tal manera que el Sanedrín lo quiso condenar a muerte. Digo, lo quiso condenar. No podían hacerlo. ¿Por qué? Porque como ellos estaban dominados por los romanos, solo los romanos podían condenar a muerte a alguien. Por eso, al día siguiente, a primera hora, llevaron a Jesús ante Pilato, que era el cónsul romano que estaba allí, y él sí tenía el poder para condenarlo a muerte. Ahora, cuando Pilato vio a Jesús, entendió inmediatamente que los sacerdotes y fariseos lo que querían hacer era vengarse de Jesús porque no les gustaba lo que decía. Y entonces él dijo, no, yo no me meto en sus asuntos, esto es un asunto de ustedes, arréglenlo ustedes, pero yo no voy a condenarlo a muerte. Sin embargo, el sumo sacerdote le dijo a Pilato esto, y esto es importante también. Le dijo esto: Jesús, este hombre, se dice ser el rey de los judíos, está atentando contra la autoridad del César, porque él lo que está haciendo es que la gente lo proclame, o quiere que la gente lo proclame rey, y que haya un levantamiento contra César. Este ya cambió a ser un asunto político. Y entonces, por ser un asunto político, ya le interesaba a Pilato, y Pilato no podía dejar pasar esto. Finalmente, la gente que estaba ahí, por cierto, sin duda alguna, muchísima de la gente que el domingo había estado proclamando a Jesús como el Mesías, estaba ese día ahí, esa mañana, gritando, pidiéndole a Pilato que mataran a Jesús. Porque así es la gente, así es la multitud, el corazón hoy está en un lado, mañana en el otro. Pilato, a pesar de haber dicho, no hay ninguna razón para que yo lo condene a muerte, lo que hizo fue mandarlo a que lo castigaran, le pegaron con un látigo. Ya lo habían hecho antes los soldados del templo. Y después de eso dijo, bueno, ya estuvo, suéltenlo. Pero todavía el sumo sacerdote insistió hasta que finalmente Pilato lo condenó a muerte. Ahora, Juan dice de Jesús que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quien presionó para que Jesús fuera sacrificado o fuera condenado a muerte fue el sumo sacerdote. La Biblia enseña en el Antiguo Testamento que en el día de la expiación había dos corderos. Uno era un macho cabrío y el otro era un cordero. El cordero se sacrificaba al Señor en el templo y el macho cabrío se sacaba de Jerusalén, y entonces el sumo sacerdote ponía su mano sobre la cabeza del macho cabrío y declaraba sobre él los pecados de todo el pueblo. Ese era el cordero de la expiación. Y entonces ese cordero era soltado y se iba al desierto y nunca regresaba. Ahora, si se da usted cuenta, hay una similitud que no es casual entre lo que hizo ese sacerdote, sumo sacerdote Caifás, con Jesús. Porque él presionó, y de hecho en uno de los evangelios menciona a Caifás esto. Dice, no está bien acaso que uno muera por todos, hablando de Jesús. Él estaba pensando en los romanos, pero en realidad era algo profético lo que él estaba diciendo. No es mejor que uno muera por todos. Es lo mismo que hacía el sumo sacerdote cuando ponía sus manos sobre aquel macho cabrío y lo dejaban en el desierto. Él estaba cumpliendo sin quererlo lo que Dios había establecido. Llegamos entonces a este punto en el cual Jesús está en la cruz. Jesús fue insultado, ridiculizado, azotado, escupido, coronado con espinas, golpeado sin misericordia con una caña en la cabeza y finalmente fue condenado a morir en la cruz. ¿Por qué la cruz?
Y esto también es importante. El método de ajusticiamiento judío no era la cruz. Eran los romanos los que crucificaban a la gente. Los judíos, cuando tenían que ajusticiar a alguien, porque sí la ley permitía en algunos casos la pena de muerte, era a través del linchamiento. Ellos tomaban piedras y apedreaban a la gente. No es linchamiento, es apedreamiento. Entonces, tenían que tirarle piedras a la gente y esa era la manera establecida por la ley. Si el Sanedrín hubiera podido condenar a muerte a Jesús, lo hubiera condenado a morir a pedradas. Pero no fue así, sino tuvo que ser la cruz, porque los romanos crucificaban a los peores delincuentes, a los traidores y a los peores delincuentes les reservaban el castigo de la cruz. Ahora, aquí hay un paralelismo sumamente importante y nuevamente no es casualidad con lo que pasaba en el templo. Porque en el templo los animales eran sacrificados y era rociada su sangre, cosa que hubiera sido diferente si hubiera sido apedreado. Tenía que morir crucificado. También se menciona en el Antiguo Testamento un momento en el cual el pueblo de Dios estuvo blasfemando contra el Señor y el Señor mandó serpientes mortíferas a que los mordieran. Y la gente se estaba muriendo por eso. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre una vara y todos aquellos que vieran la serpiente de bronce iban a ser sanados. Y así fue. Jesús nos dice a qué se refería a eso. Cuando hablando con Nicodemo le dice lo mismo. Porque así como fue necesario poner una serpiente de bronce en el desierto para que el pueblo fuera sanado, dijo Jesús, así es necesario que el Hijo del Hombre sea elevado, dijo él, puesto en alto. Pero está hablando de crucificar. Si nos damos cuenta, todos los detalles de la historia y de la pasión de Jesús, todos tienen un sentido y todos habían sido profetizados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quería que quedara duda alguna de que Jesús era quien decía que era, el Mesías anunciado. La pregunta entonces que nos podemos hacer aquí es, después de que Jesús fue tratado de esa manera, a pesar de ser un hombre justo, porque si hasta Pilato fue imposible para él encontrar algo para condenarlo, y nosotros sabemos que la Biblia lo enseña también, ¿por qué Dios no hizo nada? O digámoslo así, ¿dónde estaba Dios ese día? ¿Por qué no bajó y lo defendió? ¿Por qué no envió a sus ángeles para que lo liberaran? ¿Por qué? ¿Por qué Dios dejó que Jesús fuera tratado de esa manera? ¿Y por qué Dios dejó que Jesús muriera así? Y esa es una buena pregunta. Ahora, nosotros tenemos que contemplar la cruz a través de las palabras de Pablo. En 2 Corintios 5:19 dice, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él, no tomándole en cuenta sus pecados. No dice que Dios se desentendió de Jesús, porque a veces eso pensamos, inclusive a veces hasta eso se ha enseñado en algunos púlpitos, y vamos a ver por qué. Pero no es que Dios se haya escondido. Dios estaba en esa cruz. Dios estaba en esa cruz. Dios estaba en esa cruz activamente, obrando para nuestra reconciliación con Él por medio de Jesús. Y de eso vamos a hablar. Y vamos a ver en detalle los versículos de esta porción. Y vamos a ir al primer versículo, el versículo 33. Y este es el primer punto. La oscuridad sobrenatural cubrió la tierra. La oscuridad sobrenatural cubrió la tierra. Algo de eso que estábamos hablando. Ok, Marcos 15:33 dice, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde,
toda la tierra quedó en oscuridad. En Guatemala, de donde nosotros somos, hace muchísimos años hubo una época, no sé si debe haber sido por sequía, no estoy seguro, no me acuerdo, pero hubo cortes eléctricos programados. Se supone que al final no siempre eran tan programados, pero cortaban la luz por horas, a veces toda la noche en algunos lugares. Y yo me acuerdo que yo tenía en esa época como 12, 13 años y siempre me exigían que yo estuviera tempranito en la casa antes de que fuera el corte de luz porque no había luz en la calle. Y así me tocaba correr. Creo que aquí también en algún momento hubo. Ahora, eso es difícil, es molesto, a nadie nos gusta vivir en oscuridad, pero eso es una oscuridad que nosotros ya sabemos que viene. 1 y 2, si usted sale a la calle, mira al cielo, mira las estrellas, y si hay luna, pues hay luz. Pero aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de oscuridad. Ahora, vamos al pasaje. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana o a la hora tercera, según lo contaban los judíos. A esa hora Jesús fue llevado al Gólgota o el Calvario, el monte donde fue crucificado, afuera de Jerusalén. Y esto también es importante y está relacionado con el cordero o con el cordero de la expiación. El cordero de la expiación, yo les dije hace un momento que el sacerdote ponía la mano sobre él, pero lo hacía fuera del campamento y fuera de Jerusalén, ya cuando estaban en Jerusalén, fuera de la ciudad, fuera de la comunidad. Ahí lo hacía y entonces lo dejaba ir. Jesús murió afuera de Jerusalén, no adentro. Y tampoco es casualidad, eso es parte de todo lo que Dios está enseñando ahí, quién era Jesús. Entonces, Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y al mediodía, cuando el sol debía haber estado en su apogeo, todo se oscureció. En 1991 hubo un eclipse de sol aquí, el último que yo me acuerdo, creo que no ha habido otro. Fue 2, 3 de la tarde. Y yo me acuerdo que estaba en el trabajo y hasta salimos a la calle para ver todo oscuro. Era increíble cómo se fue oscureciendo poco a poco hasta que se quedó oscuro por unos minutos. Pero aquí no fue eso, fueron 3 horas. Ahora, ¿dónde fue eso? Podría pensarse que fue en toda la tierra, sí, pero es más probable que haya sido exclusivamente en la ciudad o en la tierra de Israel. Y Jesús estaba en Jerusalén. Ahora, 2 cosas importantes. Primero, esto no fue un eclipse. No fue un eclipse. Algunos dicen, no, fue un eclipse y fue la coincidencia que esto pasó y cabal hubo un eclipse. Es imposible que haya habido un eclipse. Y digo imposible por una sencilla razón. 2 sencillas razones. La primera, en la Pascua siempre había luna llena, siempre. ¿Por qué? Porque la Pascua estaba relacionada con el tiempo y el tiempo era medido por la luna. Así que siempre en Pascua había luna llena y los eclipses solares nunca pasan cuando hay luna llena, solo cuando hay luna nueva, y esto es un dato científico. Segunda cosa, ningún eclipse dura 3 horas. Los eclipses duran minutos y ese eclipse duró, o mejor dicho, esa oscuridad duró 3 horas. No fue algo natural, fue una oscuridad sobrenatural. Dios quiso oscurecer la tierra en ese tiempo. ¿Por qué? En las escrituras, en muchos lugares, se observa la oscuridad como una muestra, o se asocia con el juicio de Dios contra el pecado. Jesús, cuando estaba hablando del infierno, varias veces habló de las tinieblas de afuera, la oscuridad de afuera, juicio. El profeta Amós dice en uno de sus versículos, dice, ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué les servirá el día del Señor? ¿No será tinieblas el día del Señor? Está hablando de juicio y no luz.
oscuridad y no resplandor. Y muy especialmente en Éxodo 10 se habla que en Egipto hubo oscuridad por 3 días. La novena de las plagas que Dios mandó sobre Egipto fue la oscuridad. Y era el preámbulo del juicio. Porque inmediatamente después de eso, después de las tinieblas, Jesús estableció la Pascua. ¿Por qué se estableció la Pascua? Se estableció para conmemorar o que todas las generaciones recordaran el día en que habían salido de la esclavitud de Egipto. Pero no salieron solo así, sino salieron después de que todos los primogénitos en la tierra de Egipto murieran, porque Dios envió al ángel de la muerte para tomar sus vidas. Juicio. Sin embargo, Dios hizo provisión para su pueblo, porque a su pueblo le dijo que tenían que escoger a un cordero, sacrificarlo, iban a comer de su carne, pero iban a hacer algo más especial todavía, y era poner una marca en el dintel de sus puertas con la sangre de ese cordero. ¿Para qué? Para que cuando el ángel de Dios pasara y viera la marca de la sangre, supiera que no tenía que entrar ahí. Ese era el cordero de la Pascua. La oscuridad asociada al juicio, pero también a la misericordia de Dios con la provisión del cordero de salvación. Jesús murió a las 3 de la tarde. Y cuando Él murió, después de que Él murió, entonces esa oscuridad se fue. ¿Por qué Dios cubrió con oscuridad la tierra? Dios, la Biblia enseña que Dios no puede tener ninguna relación con el pecado. Y cuando Jesús estaba en esa cruz, aunque Él nunca pecó, nunca, pero fueron imputados sobre Él todos los pecados de toda la humanidad que había vivido antes de Jesús y que vivió después de Jesús. En ese preciso momento, Jesús, o en ese tiempo, Jesús llevó sobre Él el pecado de todos nosotros. Jesús estaba recibiendo sobre sí mismo como sustituto todo el peso de la justa ira de Dios que merecían mis pecados y los tuyos. Por eso, entonces Dios oscureció la tierra, porque era el tiempo en el cual Jesús estaba siendo representante nuestro delante del Señor. Juan 1:29 dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús, Juan el Bautista, que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tinieblas, juicio y un cordero. No un cordero que se sacrificaba cada año, sino el Cordero de Dios que quitó para siempre los pecados del mundo. Pedro lo dice así en su segunda carta, capítulo 2, verso 24. Él mismo, Jesús, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Y quiero hacer una aclaración aquí, porque esto es una referencia directa a Isaías 53, donde usa la misma frase. Por sus heridas ustedes han sido sanados. No está hablando de enfermedades, sino está hablando de la enfermedad. Enfermedades en el cuerpo hay muchas. Dios puede sanarlas, sí, por supuesto, si Él quiere. Pero no está hablando de eso, está hablando de la enfermedad. Y la enfermedad es la enfermedad mortal, la que sí es mortal, porque nos causa muerte eterna y es el pecado. De eso está hablando. Y tiene que ver con la esencia misma del Evangelio. 1 Corintios 15:3, Pablo dice: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Dios anunció esto 700 años antes para que quedara claro lo que estaba pasando.
Por eso es importante que nosotros vayamos a ese punto en la historia y entendamos lo que realmente pasó. A veces nosotros decimos, sí, murió, Jesús murió. Algunos piensan que Jesús murió para dar un ejemplo de entrega, un ejemplo como un mártir, y por eso hay que considerar a Jesús como alguien bueno, porque Él murió por otros como un mártir, como hay muchos mártires. No. Algunos piensan también que Jesús murió ahí solo para satisfacer a Dios, como quien dice, para darle el gusto, y que por eso murió Jesús. No, no es eso. Y mientras no entendamos por qué Jesús murió en esa cruz y por qué nosotros no estamos ahí en esa cruz, sino fue Él, entonces no vamos a realmente a disfrutar la plenitud de la vida en Cristo. Isaías 53:10, vamos al 5 y 6. Isaías 53, 5 y 6 está hablando de Jesús 700 años antes. Dice, Él está hablando el siervo sufriente, así con ese nombre se refiere. Él fue traspasado. Primero, note esto, este es un pasaje profético, pero está escrito en pasado, no está escrito en futuro. Nosotros cuando pensamos en algo, en una profecía, siempre pensamos en futuro. Por ejemplo, hoy se estila mucho hablar, hay gente que dice que es profeta y dice cosas, y dice el Señor que Él va a hacer, que Él hará. Yo creo que el 99.9% de todo eso jamás se cumple porque nunca vino de Dios. Pero en la Biblia es diferente. El lenguaje está en pasado, pero eso no ha sucedido. Está hablando de 700 años antes. ¿Por qué lo dice en pasado? Porque cuando Dios habla es tan seguro que va a pasar que Él puede hablar de esa manera. Dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. En el verso 10, mismo capítulo, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Eso es exactamente lo que pasó ese viernes en Jerusalén hace poco más de 2000 años. 1 Corintios 5:7 dice, porque nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Y Pablo no está hablando proféticamente, como Isaías lo hizo. Pablo está declarando lo que ya había sucedido. Isaías estaba hablando al futuro, pero Pablo está viendo al pasado, porque nuestro Cordero de Pascua, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Amigos, Dios no estaba ausente del Calvario, Dios estaba allí, pero no como el Salvador de su Hijo. Dios estaba ahí como el juez, juzgando y castigando nuestros pecados en la cruz sobre Jesucristo. El pastor y maestro John Stott lo dice así: el amor divino triunfó sobre la ira divina mediante el propio sacrificio divino. Esto pareciera un juego de palabras. El amor divino triunfó sobre la ira divina. ¿Cómo? Mediante el propio sacrificio divino. No podía ser de otra manera. Debía ser Dios haciéndolo. La cruz fue un acto simultáneamente de castigo y amnistía, de severidad y gracia, de justicia y misericordia. Eso fue lo que pasó en la cruz. Pero sigamos adelante, versos 34 al 36. El terrible abandono en la cruz. El terrible abandono en la cruz. A las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías.
Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una vara y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Y dijo, déjenlo a ver si viene Elías a bajarlo. Esto no era un acto de misericordia, esto era burla lo que ese hombre estaba haciendo. Ahora, Jesús llevaba 6 horas crucificado y en las últimas 3 horas había venido experimentando todo el peso de la ira de Dios por nuestros pecados. Cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, su oración fue, si es posible que pase de mí esta copa. ¿De qué copa estaba hablando? ¿Por qué dijo eso? En el Antiguo Testamento, la ira de Dios contra el pecado, se usa una figura para referirse a eso, que es lo máximo, y es la copa de la ira de Dios. A eso se está refiriendo. Y Jesús ahora mismo estaba experimentando esa ira. Ahora, Jesús allí dijo estas palabras. Creo que aquí es importante entender algo. La posición en la cual estaban o se crucificaba la gente, primero, no se cree que se ponían los clavos en las manos, porque si hubiera rasgado por el peso se cae. Es más probable que los clavos hayan sido puestos en las muñecas, que por cierto para los orientales en ese tiempo era parte de la mano. La mano no era solo esto, sino era de aquí para allá. Entonces Jesús estaba en esta posición y estaba colgado ahí, aunque sus pies también estaban sostenidos a la cruz con clavo, pero la posición era terrible. Sobre él, el peso de su cuerpo estaba aplastando sus órganos internos, particularmente sus pulmones, y no era común que una persona, que un crucificado hablara. No era normal, pero Jesús no era normal tampoco. Y entonces Jesús habló y dijo estas palabras, que son el Salmo 22:1, y lo dijo en arameo. La mayor parte de la gente que estaba ahí eran judíos y los judíos hablaban arameo en ese tiempo. Ya el hebreo casi no se hablaba. El hebreo era el lenguaje alto de los sacerdotes, pero toda la gente hablaba arameo y Jesús habló en arameo y dijo, Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es exactamente el verso 1 del Salmo 22. ¿Por qué me has abandonado? Ahora, importante, no quiere decir que aquí hubo una ruptura entre Dios y Jesús. Eso hubiera sido imposible. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y Dios, como también lo estudiamos cuando hablamos de los atributos de Dios, Dios es uno, indivisible. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Era imposible que el Padre se fuera y dejara al Hijo solo. Eso hubiera roto la Trinidad y hubiera hecho que la divinidad desapareciera. No fue eso lo que pasó. No fue eso lo que pasó. Tampoco fue que el Padre dejara de amar al Hijo en alguna forma. Tampoco fue eso. Pero en un sentido real sí fue completamente desamparado en su naturaleza humana por el Padre. Nuevamente el pastor John Stott lo explica así. Se trataba de Dios en nuestra naturaleza como humano, abandonado por Dios. Dios en su naturaleza humana, porque Jesús es Dios, abandonado por Dios. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no le permite tener comunión con el pecado. Y en ese momento que estaba colgado en esa cruz, Pablo lo dice así, 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. En la versión Reina Valera 60, dice, al que no cometió pecado alguno, lo hizo pecado. Y algunos interpretan muy mal esta frase, diciendo que Jesús se volvió pecador ahí. No es cierto. Esta versión lo traduce muy bien, muy claro. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Ahora, ese es el alto costo de la salvación. Solo Dios podría absorber el peso de su propia ira y no ser destruido.
Nadie hubiera podido hacerlo. Ni el hombre más bueno que hubiera existido lo hubiera logrado. Tenía que ser Dios, recibiendo sobre él el peso de su propia ira. Y Dios estuvo dispuesto a hacerlo. Dios estuvo dispuesto a hacerlo, a pagar ese precio en la persona de su Hijo amado. Interesantemente, esta es la única vez en los evangelios que nosotros vemos que Jesús se dirige a Dios sin llamarlo Padre. Siempre que habló del Padre, dijo mi Padre, vuestro Padre. Cuando oraba decía Padre, pero aquí no lo usó. Aquí no lo usó. Él sabía el precio que tenía que pagar para salvarnos. Tenía que cargar sobre él todo el peso de la ira divina, incluyendo el desamparo de su Padre Celestial. Pero a pesar de todo, sabía que podía seguir confiando en Dios como su Dios. Él no levantó el puño al cielo para pelear, sino él se refugió en Dios. Ahora, desgraciadamente, en medio de esta escena tan terrible, y para nosotros que entendemos lo que está pasando tan sensible, sale nuevamente a relucir la maldad humana. Esta gente dijo, oiga, está llamando a Elías. Ahora, ¿por qué lo dijeron? Porque Eloi, Eloi suena como a Elías, y había una creencia entre los judíos en esa época. Si recordamos, Elías no murió, dice la Biblia que Elías fue llevado al cielo. Entonces, la creencia era que Elías, como no había muerto, sino había sido llevado al cielo, Elías regresaba cuando algún justo lo llamaba y lo ayudaba. Esa era la idea. Entonces esta gente dijo, vamos a ver si es cierto que viene Elías. Y estaban pendientes. Imagínense ustedes burlándose de Jesús. A todo esto ya había pasado la escena que nos habla Lucas, donde dice que los soldados se jugaron a la suerte la ropa de Jesús, donde los sacerdotes se burlaban de él, donde la gente se burlaba de él. Allí es donde vemos nosotros nuestra verdadera naturaleza. Mire, nosotros desde este lado podríamos decir, no, yo nunca haría eso. Probablemente si nosotros hubiéramos estado en esa época ahí, hubiéramos sido de los que salieron a recibir a Jesús con palmas y hubiéramos sido tal vez los que hubiéramos estado en la casa de Pilato gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y hubiéramos estado en la cruz, va a venir Elías, miren, va a venir Elías. Porque ese es nuestro corazón. ¿Sabe qué es lo maravilloso de esto? Y creo que la razón por la cual Marcos nos da este detalle, que a pesar de eso, Jesús murió para darnos vida. A pesar de eso. Pero sigamos adelante. Tercer punto, la ofrenda voluntaria de expiación. La ofrenda voluntaria de expiación. Verso 37. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Murió. Ya Jesús había cumplido su obra, había cumplido lo que el Padre le encomendó, dar su vida en rescate por muchos. Ahora, Marcos no nos dice qué dijo, solo Marcos dice que gritó, un fuerte grito y gritó. Pero ahí es donde nos apoyamos en los otros evangelios. Lucas 19:30. Hablando de ese momento, Juan 19:30. Juan nos dice esto, que Jesús dijo, consumado es. Y luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Murió. Ahora, ¿por qué dijo consumado es? ¿Por qué dijo eso? Lo que Jesús estaba diciendo es, cumplido es, terminado es.
Lo que Jesús vino a hacer, a dar su vida en rescate por muchos, fue cumplido a cabalidad por Jesús. Y esto es importante entenderlo también, porque quiere decir que nosotros no necesitamos nada más para poder ser perdonados por Dios, para poder tener nuestra comunión con Dios. No necesitamos nada más. Todo lo que se necesitaba fue hecho por Jesús. Por eso no tenía sentido lo que más tarde no sé si llamarlos cristianos realmente, pero los judaizantes en la iglesia primitiva pelearon para que los gentiles cumplieran con todo lo que se hacía de acuerdo a los ritos judíos. No tenía sentido porque consumado es. Consumado es. Por eso ni siquiera, y quiero decirlo así, a veces se nos dice, mire, es que usted tiene que orar 7 horas al día, y usted tiene que leer 20 capítulos de la Biblia al día, y usted tiene que ayunar todos los días. Leer la Biblia es necesario y es bueno, sí. Orar el tiempo que tenga que hacerlo es necesario y es bueno, sí. Ayunar es necesario y es bueno, sí. Por supuesto que sí, claro que sí. Pero no por orar más, o no por leer la Biblia más, o no por ayunar más, vamos a agregarle algo más a la salvación que Jesús ya ganó por nosotros en el Calvario. Porque si pudiéramos agregarle algo, en balde murió Jesús. Y no fue así. Lucas 23:46 nos da otro detalle. Dice, en ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. Primero dijo, Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Después dijo, consumado es, terminado es, logrado es, cumplido es. Y entonces vienen estas palabras. Padre, allá fue Dios, ahora es Padre otra vez. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo estaba hecho. Jesús estaba listo para descansar nuevamente en su Padre celestial. Nunca olvidemos esto. Cristo no solo fue a la cruz voluntariamente, Él fue porque quiso, sino que Él entregó su vida voluntariamente cuando todo se cumplió. Juan 10:17 al 18. Por eso me ama el Padre, son palabras de Jesús, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandato o el mandamiento que recibí de mi Padre. Yo les decía hace un momento, la gente que estaba ahí sin duda había presenciado crucifixiones antes y les debe haber llamado la atención que Jesús estaba hablando, porque no era normal que una persona crucificada pudiera hablar y menos que hablara con tanta fuerza, porque sus pulmones estaban siendo destruidos por el peso de su cuerpo en la cruz. No era normal. Tal vez alguno susurraba, pero no era normal. Pero Jesús alzó la voz y dijo lo que dijo. Porque Jesús estaba mostrando de alguna manera que Él tenía fuerzas para seguir. Si hubiera sido necesario, Jesús hubiera seguido ahí. Pero ya no era necesario. Esto es muy importante, mis amigos. Jesús no murió inevitablemente, sino murió cuando cumplió el propósito que el Padre le encomendó. Jesús no murió inevitablemente. Todos los que habían sido sacrificados o crucificados morían inevitablemente. El daño de su cuerpo era tan terrible y Jesús fue todavía más maltratado que finalmente morían. Era normal y natural que murieran y terminaban muriendo. Pero Jesús murió porque Él entregó su vida y lo hizo cuando todo había sido cumplido. Imagínense que Jesús hubiera muerto antes.
¿Qué hubiera pasado? Así como Jesús pudo haberse librado de la cruz, porque como Dios, Él pudo haber convocado un ejército celestial y lo hubieran liberado, pero no lo hizo por amor. Así también estuvo en esa cruz, sufriendo lo que nosotros no tenemos ni la menor idea, y es mucho más allá que solo el dolor físico, hasta que cumplió su propósito, por amor a ti y por amor a mí. ¿Y qué pasó después de eso? Un camino nuevo y vivo hacia el santuario. Versículo 38. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este es un detalle muy importante. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos y dice esto, de arriba hacia abajo. En el templo de Jerusalén había una cortina muy pesada y gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. A ese lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación. Solamente esa vez. Ahora, solo para que tengamos una idea, veamos lo que el historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, dice acerca de esa cortina. Él dice que era una cortina tan gruesa que ni dos caballos, jalando en sentido contrario, habrían podido romperla. Usted sabe la fuerza que tiene un caballo. Sí, hay perros que tienen una fuerza terrible, o sea, son muy fuertes y no son tan grandes. Imagínese la fuerza que tiene un caballo. Y dos caballos puesto uno en contra del otro, jalando uno para allá y el otro para acá, ni siquiera dos caballos juntos hubieran podido romper esa cortina. Era una cortina de 10 metros de alto más o menos y 10 centímetros de grosor. Ahora, ¿por qué estaba esa cortina ahí? Porque eso es lo principal. Ese velo, esa cortina, simbolizaba la separación entre nosotros y Dios a causa de nuestros pecados. No podemos entrar en la presencia de Dios a menos que su justicia perfecta quede plenamente satisfecha, porque Él es un Dios perfectamente santo y justo. Isaías 59:2 lo dice así: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son esos pecados los que los llevan a ocultar a Dios su rostro para no escucharlos. Los pecados. Pero cuando Jesús murió en esa cruz, esa cortina se rompió. Y el detalle importante, de arriba a abajo. ¿Cómo hubiera sido posible que esa cortina se rompiera desde arriba, 10 metros, 10 centímetros, subiendo 6 caballos? ¿Cómo lo hubieran hecho? Solo hay una explicación y es sobrenatural. Fue Dios. La muerte de Cristo en la cruz, ¿qué simboliza? Esa cortina rota, ¿qué simboliza? Simboliza también que con su muerte, Jesús dejó el templo inoperante. El templo ya no tenía sentido. Con un solo sacrificio, el Cordero de Dios hizo cesar de una vez por todas el sistema sacrificial y sacerdotal del antiguo pacto. Ya no eran necesarios sacerdotes, ya no era necesario corderos para sacrificio todos los días, porque el cordero ya había sido sacrificado. Hebreos 10:19 dice así: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar, ¿en dónde? En el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual es una referencia a esa cortina de separación, lo cual hizo por medio de su cuerpo, y está hablando de la muerte de Jesús. También tenemos un gran sacerdote o un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe,
interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Mientras a las 3 de la tarde en ese lugar, en el templo, estaban sacrificando, los sacerdotes estaban sacrificando miles de corderos. En ese mismo instante, el Cordero de Dios, el sacrificio final, el sacrificio perfecto, fue hecho en esa cruz. El sacrificio perfecto fue hecho en esa cruz. Y después de su sacrificio, nosotros ya no tenemos una puerta cerrada ante nosotros, sino tenemos abierta la puerta de salvación para llegar delante del Padre. Y ahí es donde tiene tanto sentido lo que Jesús dijo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la última parte de ese verso dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sigamos adelante, verso 39. Una confesión sorprendente. Y el centurión que estaba frente a Jesús al ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque el que lo está diciendo no es un judío piadoso, no es un discípulo de Jesús. Jesús es un endurecido comandante romano, un centurión, un jefe, un comandante de 100 soldados, un soldado profesional que sin duda alguna había participado en batallas, que había matado gente y que sin duda alguna había participado y visto la crucifixión de mucha gente en el tiempo. Y ese hombre endurecido, pagano, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y Marcos nos da un detalle. Dice que este hombre, al ver cómo murió, ese centurión probablemente no escuchó las enseñanzas de Jesús. Tampoco vio ninguno de los milagros de Jesús. Probablemente había oído algo, pero nunca, sin duda, estuvo ahí. Nunca. Pero él reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Estaba impresionado por los eventos sobrenaturales que rodearon la muerte de Jesús. Porque cuando Jesús murió en ese preciso momento, todavía estaban las tinieblas sobre la tierra y habían pasado 3 horas. Nunca más ha habido eso y nunca más va a pasar. Aunque Apocalipsis habla de una oscuridad también, pero esa es otra cosa. Pero no solo eso, también dice Mateo que la tierra tembló y las rocas se partieron. Creer que esto fue casualidad, que fue casualidad un eclipse, que fue casualidad un terremoto, primero no fue eclipse y segundo no fue casualidad. La tierra misma gimió cuando el Mesías murió. Ahora, Marcos se enfoca en el impacto que eso produjo en el corazón de ese testigo presencial, de la manera en que Jesús expiró. Porque además de eso, aquel hombre sabía que los crucificados no hablaban. Él sabía eso. Pero en ese lugar, él estaba allí cuando Jesús no solo habló, sino gritó de tal manera que la gente lo escuchó. Y el grito de Jesús no fue un grito lastimero de ¡ay, me muero!, sino fue un grito de victoria. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y antes de eso ya había dicho, consumado es. A eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice que llegará el momento en el cual la muerte será finalmente vencida en la resurrección. Y entonces el canto será, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Se acabó tu fuerza, se acabó tu poder. ¿Por qué? Porque consumado es. Déselo fuerte al Señor. Gloria a Dios.
Jesús no murió en silencio. Pudo haber muerto en silencio y que todo hubiera pasado sin que nadie lo supiera. Sí y no. Sí, porque era posible que eso pasara, pero no, porque no era ese el plan de Dios. Si Dios lo había anunciado muchísimos siglos antes, ¿por qué el momento preciso no iba Dios a decir lo que yo tanto les avisé, les profeticé, se cumplió? Regocíjense, regocíjense. Marcos, en su primer versículo, en todo el libro, dice esto: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Si pensamos que Marcos escribió su Evangelio por esto, para demostrar que Jesús era el Hijo de Dios, y después vemos en el tiempo que llega el momento en el cual un centurión, un romano, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Se está cumpliendo el propósito de su Evangelio. Es como que Dios nos hablara a través del apóstol y nos dijera: bueno, y tú hoy, 2000 años después que estás aquí sentado, oyendo estas palabras, leyendo estas palabras, ¿qué de ti? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O solo dices: no, qué bonita historia, qué bonita, es bien bonita esta historia inspiradora? No nos podemos quedar neutrales, mis amigos, con lo que pasó en esa cruz. No nos podemos quedar neutrales. Si nos quedamos neutrales, en realidad ya tomamos una decisión, y es rechazar a Cristo. Por eso la Biblia le dedica, si pudiéramos ver gráficamente, todo el contenido de los evangelios. Muchísimo de ese contenido tiene que ver con estos momentos. Y la predicación de Pablo dijo esto: yo me he propuesto ante Dios y ustedes presentarles a Cristo, y a Cristo crucificado. No les voy a hablar maravillas y cosas bonitas, o profundidades y revelaciones oscuras. Yo les voy a hablar la cruz, y la cruz de Cristo. Porque para nosotros es el centro de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y para terminar, los últimos versos 40-41, las testigos presenciales de la crucifixión. Las testigos presenciales de la crucifixión. A veces se pasa por alto estos dos versículos. Yo he escuchado mensajes que terminan ahí donde yo terminé, pero Marcos no terminó ahí ese capítulo, sino siguió hasta el 41 y dice: algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. ¿Por qué Marcos incluye este detalle? Que para muchos podría ser irrelevante. Había mucha gente, ¿qué más daba quién era? Pero Marcos lo incluyó. Muy probablemente, ¿sabe por qué? Porque estas mujeres fueron no solo testigos presenciales de la muerte de Jesús, sino las primeros testigos de la resurrección de Jesús. Hay quienes dicen que Dios hizo a las mujeres a un lado, porque se habla de los hombres, se habla que los hombres son los que dirigen la casa, que los hombres son los pastores y no las mujeres. Y sí, la Biblia enseña eso y no podemos decir que no, así es. Pero no quiere decir que Dios haga a las mujeres a un lado. No es cierto. Y Jesús nunca lo hizo. De hecho, Lucas tiene narraciones centradas en eventos donde Jesús habló con las mujeres, y no era común que los hombres hablaran con las mujeres, excepto con sus esposas o hijas, y mucho menos que un rabino, un maestro como Jesús hablara con las mujeres. No era común, pero Jesús hablaba con ellas. Y hubo parábolas donde las protagonistas son mujeres. ¿Por qué? Porque para Jesús las mujeres son importantes. Claro que sí.
Claro que son importantes. Y sobre estas mujeres creo que hay que decir algo más. Aquellos discípulos valentones que le dijeron a Jesús, nosotros vamos a ir a la muerte contigo. No importa lo que pase, ahí vamos a estar. Uno había, y era Juan. Todos los demás no estaban, pero las mujeres sí estaban. Sí estaban. En el corazón de Dios, las mujeres ocupan un lugar muy especial. Así que toda esa trama del feminismo pierde sentido porque la Biblia no enseña eso. Y es importante entender que Marcos incluyó esto, porque aunque las mujeres no lo sabían, ellas iban a ser testigos de algo más maravilloso todavía. Y era la resurrección. Esa es la narración de Marcos de este día, viernes. La pregunta inicial fue, ¿y dónde estaba Dios? Ya sabemos dónde estaba. Dios estaba en la cruz con Jesús, no como el libertador de Jesús, sino estaba como el juez que estaba juzgando sobre Jesús los pecados de toda la humanidad. Quiero invitar a que se ponga en pie, por favor. Como conclusión, este pasaje nos narra de una manera impactante el alcance de la justicia y de la santidad de Dios. El pecado es algo tan serio y Dios es tan santo que solamente Dios mismo podía pagar el precio, que solamente Dios mismo podía recibir el peso de la ira divina y no ser destruido. Solo Él lo podía haber hecho. Este pasaje también nos muestra la naturaleza del amor de Dios. Porque en la cruz Jesús también dijo esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa gente que estaba ahí no le estaba pidiendo perdón a Jesús. Esa gente es la gente como el hombre que se menciona que le dio de beber a Jesús para burlarse más de él. En ese grupo estaban los sacerdotes y religiosos que lo habían entregado, los soldados romanos que se habían jugado la ropa de Jesús. Y estamos nosotros también representados por ellos. Ese es el amor de Dios. Ahora, entendiendo esto, leamos estos versículos y van a ver que tenemos una visión más profunda, y espero que así sea, de lo que significan. Juan 3:16, porque de tal manera, ¿de qué manera? De eso que acabamos de estudiar, de esa manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nunca dude del amor de Dios. A veces cuando estamos en momentos difíciles nos victimizamos y le decimos a Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me pasa esto? Por favor, no dude del amor de Dios. En la cruz, Dios demostró cuánto lo ama. Y si eso no es suficiente, perdóneme, pero nada nunca va a ser suficiente. Nada nunca será suficiente. Quiero invitarle que cierre sus ojos, por favor, y adoremos al Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré.
fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Justificado por la fe. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque allí en esa cruz fuimos justificados. Allí en esa cruz, cuando tu Hijo amado recibió sobre Él todo el peso de nuestro pecado, sin que Él hubiera cometido uno solo. Allí en ese momento nosotros fuimos justificados por ti. Fuimos tomados como justos. Fuimos posicionados como justos. Y nunca lo hemos sido. Pero fue por tu amor, oh Dios, que tú entregaste a Jesucristo. Y fue por amor, Jesús, que tú entregaste tu vida hasta el momento exacto en el que todo fue consumado. Nadie te quitó la vida. Tú no moriste irremediablemente. Tú moriste cuando cumpliste la misión que tenías. Y es por eso que nosotros hoy somos justificados. Es por eso que el Espíritu Santo mora en nosotros y obra en nosotros esa justificación o esa perfección, precisamente para ese día final en el cual estemos en tu presencia y podamos finalmente llegar a ser hechos a la altura del varón perfecto, a la altura de Jesús. No siendo iguales a ti, Jesús, porque tú eres Dios, pero sí de acuerdo a lo planeado por el Padre. Gracias, porque en esa cruz pasó todo lo que tenía que pasar. No quedó nada pendiente, no quedó ningún asunto todavía por resolver, porque consumado fue allí. Oh Señor, te damos gracias por ese amor. Y queremos también pedirte perdón porque no vivimos a la altura de ese sacrificio. No vivimos consecuentes con la gratitud que debería de mostrarse en nuestro corazón por lo que tú hiciste allí, Jesús. Perdónanos porque fallamos constantemente. Padre, perdónanos porque a pesar de que somos ya tus hijos, te damos la espalda tantas veces. Perdónanos porque nuestra vida no es luz para otros, sino es luz intermitente, a veces sí, a veces no. Perdónanos, Señor. Y te pedimos que
nos permitas volver a la cruz y verte a ti crucificado, no derrotado como el diablo quiso hacer, sino sí sufriendo terriblemente, pero en medio del sufrimiento victorioso, en medio de la muerte victorioso. Permítenos ir a la cruz y recordar eso, y que nuestro corazón siempre se vuelque en gratitud a ti por eso, solo por eso, Señor. Dios, para nosotros es importante sentirnos bien y que las cosas estén bien a nuestro alrededor, pero no es lo más importante. Lo más importante es que en Cristo tenemos vida y vida eterna, y que eso nunca se nos olvide. Señor, que podamos nosotros decir como ese centurión, verdaderamente, Jesús es el Hijo de Dios. Porque a veces pareciera que, aunque nos llamamos cristianos, no vivimos así. Pero que nuestra vida realmente refleje quién eres tú, Señor. Si algún presente o alguien que nos está viendo ahora conoce esta historia, muchas veces la ha escuchado y piensa que es una bonita moraleja, no es cierto. Eso es un hecho histórico, y es el hecho histórico. Y es el día en el cual Jesús derrotó en la muerte el pecado, y el día en el cual Él abrió una puerta que estaba cerrada para todos nosotros. Y solo por Jesús puedes tú llegar a Dios. No es por ser buena gente, no es por hacer cosas bonitas, no es por saber mucho, es por creer en aquel que dijo: yo soy el camino, el que rompió ese velo, la verdad y la vida, porque nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Y si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, este es el día para hacerlo. Así como el centurión romano finalmente reconoció que ese hombre que estaba allí y que había muerto allí no era cualquier hombre, mucho menos un sedicioso como los sacerdotes dijeron. Él reconoció que era el Hijo de Dios. También tú debes reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y te invito a que en tu corazón tomes la decisión de seguir al Señor. Y puedes hacerlo si quieres ahora. Vamos a orar y tú puedes orar con nosotros y seguir a Jesús y entregarle tu vida para que Él sea tu Salvador y tu Señor. Y puedes orar con nosotros así: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que tú eres el Salvador, que tú eres el Mesías, el escogido de Dios. Reconozco también que yo soy un pecador y que estoy condenado a la muerte. Pero quiero pedirte con todo mi corazón que tú me recibas y me perdones. Creo que tú eres el Salvador y te pido que me perdones y me salves. En el nombre de Jesús. Este es el primer paso. Y queremos orar contigo, queremos ayudarte. Si tú estás presente aquí y nunca habías entregado tu vida a Jesús con plena conciencia, acércate al final, por favor, vamos a hablar contigo y te vamos a acompañar. Y si lo has hecho a través de este mensaje que estás viendo no sé cuándo, puedes escribirnos. No solo nos vamos a alegrar también, sino queremos ayudarte para que puedas caminar como discípulo de Cristo. Quiero invitarles, amigos, que cerremos nuestros ojos y que hagamos una oración final. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es fiel y verdadera. Gracias, Jesús, por lo que tú hiciste en esa cruz. Gracias, Padre, por perdonar nuestros pecados. Salimos hoy fortalecidos, salimos hoy con seguridad de que nuestra salvación está en tus manos y que no hay nada ni nadie que pueda separarnos de ti. Salimos, Señor, y antes de hacerlo, pasamos al alfolí y traemos nuestras ofrendas como un reconocimiento de que tú eres Dios y te honramos por eso. Pero también lo hacemos con amor porque te amamos.
Queremos ser partícipes de tu obra en el mundo y lo hacemos a través de estas ofrendas. Señor, gracias por tu provisión y tu cuidado siempre. Y gracias porque nunca nos dejas. Salimos de este lugar impactados por lo que pasó en esa cruz, pero también agradecidos y gozosos, porque para nosotros significó cambiar totalmente nuestro destino eterno. Ya no vamos al infierno, sino vamos a estar un día contigo y así estaremos por toda la eternidad. Buen Señor, bendícenos por favor en esta semana y guárdanos a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Invito a que le demos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, que la gracia de Dios brille sobre ustedes. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora.